Bueno, ahí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que se pongan a ver el video del profesor de historia. Hoy nos convocamos para hablar un poquito de historia argentina. ¿Sí? Vamos a retomar un poco lo que lo último que veníamos viendo. ¿Sí? Acá tengo esta liñita de tiempo yo. Vemos, a ver, hacemos un repasito así, muy, muy sintético, ¿sí? Decimos, nuestro siglo XX empieza en 1880 con los gobiernos oligárquicos, ¿no? Con Roca, después de la campaña del desierto, decimos oligarquía, gobierno de unos pocos, se traspasan el gobierno entre ellos, las maniobras de elecciones no son transparentes, digámoslo de esta manera, y entre ellos van pasándose el gobierno un modelo agroexportador, donde se benefician los dueños de los campos, los dueños de los medios de producción. Argentina vende materias primas y es esta gente la que va a delinear los rumbos de la nación hasta que llega la ley Sáenz Peña, la ley de sufragio obligatorio, no porque Sáenz Peña haya sido bueno, sino porque la situación social y política no ameritaba otra cosa que una ley que permita a las clases medias y bajas, clase media muy escasa, pero la clase baja a que pudiera participar la ley universal, ¿sí? Recordemos, voto secreto, voto obligatorio, ¿sí? Y universal. Antes era el voto, antes de la ley Sáenz Peña, el voto era calificado, solamente iban a votar quienes tenían propiedades o quienes tenían un título, solamente van a votar esta gente y el voto es cantado, ¿sí? Entraban en los colegios, en los lugares de los comicios y decía voto por el doctor tanto, ¿sí? Entonces todo el mundo sabía a quién uno votaba, lo que se daba a esta cuestión del fraude, ¿sí? A decir, bueno, tenés que votar por tal y tal, decía el dueño de la estancia que llevaba a sus peones a votar, ¿sí? Entonces, al, al ser el voto secreto, lo que se hace es romper con todo esto. Y es una bisagra grande. Fíjense en la línea de tiempo, se lo marca como una bisagra, ¿sí? El ganador de esta elección hecha por el pueblo va a ser Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito, que representa a esa clase que lo votó, pero todas las gobernaciones siguen gobernadas eh, por la élite, por este modelo anterior. Entonces tiene muchos problemas para gobernar. Así todo, logra hacer un gran gobierno, crea YPF, va con muchos derechos sobre los trabajadores, la jubilación sobre todo, cumple su mandato a los 6 años y va a entrar otro radical que va a ser Alvear. Por supuesto que se someten a elecciones, Alvear gana las elecciones como candidato de la UCR, si cumple su mandato de 28 años, Alvear es antipersonalista, digamos, todo lo que Irigoyen no, no trató, ¿sí? Lo va a tratar Alvear. Alvear va a negociar con aquel poder político, ¿sí? Y va a ser un gobierno más conciliador. En el 28, Irigoyen se vuelve a presentar a elecciones y gana. Vuelve a ganar, ¿sí? Y al poco tiempo, en el 30, se produce el primer golpe de Estado del siglo XX. ¿Por qué se produce el golpe de Estado? Bueno, Irigoyen no puede dar respuesta a la situación internacional que se vivía. Recordemos el crack del 29. eh, los graneros están llenos de alimentos que no se venden, no hay dinero en circulación, ¿sí? Entonces, bueno, se juntan esta parte del ejército, parte civil, siempre los golpes de Estado se dan con una parte civil también que avala esto y lo llevan preso Irigoyen, a Lesley Martín García, y el que va a ser gobierno va a ser
Uriburu, ¿sí? Guardando las urnas y atrasando todos los derechos que se habían conquistado durante los años anteriores, ¿sí? Es decir, ya no hay participación, no hay Senado, no hay Congreso, ¿sí? Durante una dictadura. Está poco tiempo Uriburu que quiere instalar un mecanismo fascista y el que lo va a suceder es su superior, Agustín Justo. A Justo lo va a seguir Ortiz, y a Ortiz lo va a seguir Castillo por poco tiempo, hasta que en el 43 entra el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, sí que va a entrar al gobierno. Entre ese nuevo grupo de oficiales va a estar la figura de Juan Domingo Perón, que va a intentar hacer algo diferente. ¿Sí? Por eso le decimos a este periodo que está coloreado en este lugar, le decimos la década infame, el nombre que le pone uno de los periodistas de la época, y es el periodo donde quedan guardados todos los derechos anteriores. ¿Sí? Este periodo es el que se conoce como la década infame. ¿Sí? Acá termina con la entrada de Juan Domingo Perón al gobierno. Bueno, todo lo que dije anteriormente, creo que ya lo había dicho en el video anterior de cuarto y quinto año. ¿Sí? Quiero que tengan esta seguidilla de acontecimientos históricos en la Argentina. Sí, acá acá tengo otra línea de tiempo, no la preparé yo, sino que la tomé prestada de internet, como muchas de las cosas que hacemos en estos días, que nos volcamos en internet como la gran fuente de contenidos y de información. Pero bueno, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, esta línea me sirve mucho más los trabajos de ustedes, ¿sí? Así que ahora quédense ahí porque ahora vienen los trabajitos de sus compañeros y de ustedes mismos que los vamos a reproducir, los vamos a ver, los vamos a analizar y vamos a aprender, ¿sí? Aprender de esa historia. Bien, como les dije antes, la década infame, 1930 a 1943. Acá termina. Se da el golpe de Estado del 4 de junio. 4 de junio de 1943 entra el Grupo de Oficiales Unidos, va a entrar Farrell, ¿sí? Va a entrar Rawson también es uno de los comandantes. Ustedes saben que el partido de Lanús, el primer nombre que tuvo fue 4 de junio. Bueno, eso lo vamos a ver cuando muchos de los que cursaron conmigo lo saben. Los que no lo saben, bueno, vamos a hacer un videito con la historia de nuestro partido de Lanús. También les pido que se preparen a los que les falta nota porque vamos a trabajar con los 200 años de la provincia de Buenos Aires. También vamos a tratar de hacer esa historia, recopilar esa historia de acá al final del año. Bien, volvemos. ¿Sí? 4 de junio de 1943 entra este grupo al gobierno, va a ser gobierno, ¿sí? Entre ellos va a estar la figura de Perón, Perón que va a trabajar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, va a lograr va a conciliar con los trabajadores, va a recibir a los delegados de las fábricas, va a conciliar, va a lograr muchos beneficios para los trabajadores, hasta el 45 que el grupo de empresarios y de políticos que lo veían con malos ojos cómo crecía la figura de Perón, tratan de sacarlo de encima, le arman una causa, lo meten preso en la isla Martín García, donde había estado Irigoyen, y los obreros salen a pedir por el líder político. Ese es el 17 de octubre de 1945. Acá tenemos una foto, es muy característico, sí, ese es el día de la lealtad peronista, donde la gente sale a pedir por Perón. Bueno, es liberado ese mismo día, sale al Congreso, pronuncia un discurso, ¿sí? Y ahí es como que lanza su candidatura a la presidencia, ¿sí? En el 46 es presidente Perón, es elegido presidente, compite con Braden, que era el embajador de Estados Unidos. Estados Unidos es el poder político del momento y Perón gana esas elecciones. Gana y sigue con su filosofía de hacer
para los trabajadores, de generar conquistas para los trabajadores. Va sobre la jubilación, crea el IAPI, ¿sí? El Instituto de Desarrollo, con la sustitución de importaciones se fabrican muchas cosas en Argentina. Recordemos que en estos momentos está en Europa la Segunda Guerra Mundial y Argentina se ve beneficiado por esa situación. ¿Sí? En el 49 modifica la Constitución, una Constitución renovada para la época. En el 47 crea el Plan Quinquenal, que tenía que ver con esto de las viviendas y el trabajo para los obreros. En el 51 va a votar la mujer porque entra, no hay alzamientos militares. Este grupo grande de empresarios y militares que no comulgaban con las políticas populistas de Perón van a hacer un intento de alzamiento. En el 52, segundo plan quinquenal, ¿sí? No puede hacer frente Perón a la crisis económica internacional que se va a volver a dar, ¿sí? A pesar de todo el crecimiento que había tenido anteriormente, se van a juntar los empresarios opositores a Perón, se va a juntar la iglesia, ¿sí? En aquellos momentos Perón había promulgado la ley de divorcio. Recordemos que antes el matrimonio, cuando uno se casaba, decía hasta que la muerte lo separe, y era hasta que la muerte lo separe. Perón lo que hace es promulgar la ley de divorcio y entre otras cosas esa fue un poco la gota que rebalsó el vaso. Entonces ese grupo del ejército se va a levantar, va a bombardear la Plaza de Mayo y van a terminar derrocando al gobierno de Perón. Perdón, del 43 al 52 y es reelegido de vuelta presidente y en el 55 le dan el golpe de Estado. Recuerdo, o vuelvo a repetir que este es un resumen, ¿sí? Un resumen rasante de estos periodos históricos. Otra pantallita diferente, ¿sí? Espero que se pueda ver bien. Es un poco para que conozcan las caras de esta gente. Muchas veces hojeamos un libro de historia o los vemos, bueno, este es Aramburu. Es uno de los precursores del golpe de Estado Perón. Acá falta uno, me falta Lonardi, que es el que va a tomar el gobierno después de que Perón se vaya. Perón se va exiliado, va a pasar por el Caribe, por Paraguay, va a pasar por Paraguay, el Caribe, y después va a España. Sí, desde allá va a mandar a comunicarse con los grupos peronistas, porque vos podés echar al líder peronista, pero la gente queda acá. ¿Sí? Acá quedaron grupos que seguían respondiendo a Perón, incluso muchos se ofrecieron para ir contra esta dictadura, ¿sí? A tomar las armas, y Perón primero pronunció un discurso de que sí, que iba a pelear por cada uno de los nuestros que caigan, van a caer 5, y después fue más conciliador, y después dijo, no quiero que corra sangre de ningún argentino. Hecho que desde la historia, desde los historiadores se lo han criticado muchísimo, ¿sí? Pero en definitiva él se termina yendo. El que va a tomar la presidencia va a ser Lonardi, que Lonardi va a decir, ni vencedores ni vencidos. Entonces intenta conciliar, intenta llevar adelante un gobierno. Lonardi va a estar poco tiempo, su superior, como ocurre en estos casos de las dictaduras militares, su superior Pedro Aramburu se va a hacer cargo y él sí va a desperonizar, va a prohibir todo lo que sea peronista, va a quemar y a prohibir. Recordemos que a esta fecha Eva Perón ya había muerto y que todo lo que queda del peronismo acá son los dirigentes y la gente. Entonces Aramburu va a intentar desperonizar la nación y va a prohibir todo lo que tenga que ver con el peronismo. Lo que hace es que los peronistas empiecen a ir a la clandestinidad, empiecen a juntarse en forma clandestina y a ver los pasos a seguir en forma clandestina y a recibir los mandatos de afuera, de Perón desde el exilio. Bien, se termina la dictadura, no pueden resolver nada de esto, entonces hacen un intento de volver a la democracia y de volver a las elecciones, ¿sí? A las elecciones sin peronismo, o sea, el peronismo ha prohibido, entonces
el partido que vuelve mayoritario, que quedaba en la Argentina, va a ser el Partido Radical y vuelve esta figura, este hombre que es Arturo Frondizi. Frondizi vuelve con el aval de Perón porque Frondizi le promete a Perón que si él es presidente va a levantar la proscripción, la prohibición del peronismo, cosa que no puede hacer, sí, porque es gobierno, pero son gobiernos tutelados, dirigidos directamente por las dictaduras militares. Bueno, a ver si se llega, si podemos ver, vemos un poquito. Este es el trabajo que preparó la alumna Lourdes García, una gran alumna, pero tenemos un inconveniente con el sonido, así que no lo podemos escuchar. Este es Frondizi. Sí, Frondizi, que es un radical que trae un plan estratégico que va a ser el desarrollismo. Él explica, o su ministro de Economía, Previch, es el que explica muy bien cómo la Argentina necesita desarrollar la industria, ¿sí? Que si somos agroexportadores y vendemos materias primas, siempre no vamos a salir de ser un país pobre porque vamos a competir con otros pobres. Entonces es Frondizi el que trae este desarrollismo que arranca con todo, pero en el camino se le va quedando. Y con esto de que había arreglado con Perón para proscribir, para levantarle la proscripción del peronismo. También se conoce que se entrevistó con el Che Guevara, que había venido en forma clandestina a la Argentina, y algunas otras cuestiones más. Frondizi dura poco tiempo y va a tener otro golpe de Estado, ¿sí? Este Frondizi, fíjense las vestimentas de la época, todavía no salimos de aquella formalidad del 1900, aunque ya estamos en 1958, ¿sí? Ya ha avanzado muchísimo toda la cuestión tecnológica y propagandística de aquellas épocas, ¿sí? Este es Frondizi, este es el trabajito de Lourdes García, ¿sí? Y acá, bueno, acá pone un poquito en relieve esto que él no puede solucionar, lo que Frondizi no pudo resolver y cómo lo van a sacar del medio, definitivamente. Bien, a Frondizi lo va a seguir Guido, ¿sí? Este periodo se lo conoce como el interregno de Guido, ¿sí? Está muy poco tiempo, Guido de marzo hasta octubre, de marzo del 62 hasta octubre del 63. Después va a entrar otro radical, Arturo Illia, un médico, ¿sí? También es otro gobierno tutelado directamente por las Fuerzas Armadas, no va a poder hacer demasiado Illia, y también va a ser violentado su gobierno por otro golpe de Estado, el de la proclamada Revolución Argentina, al mando de Onganía. Carlos Onganía, en el 66 se va a hacer cargo del gobierno. Seguimos, el peronismo sigue prohibido, ¿sí? Y es Onganía el que va a estar del 66 al 70. Onganía se va a llevar una parte importante de estas protestas de la gente que quiere un cambio realmente, que quiere participar, ¿sí? Entonces en el 69 se va a dar el Cordobazo, que va a hacer reflexionar a los dirigentes de aquel momento, decir, esto no lo puede solucionar nadie, tenemos que dejar que vuelva a Perón, eso es lo que se va a resolver, ¿sí? Entonces se va viendo esta situación en estos años. A Onganía lo va a suceder Leviston, que a Leviston estaba en Estados Unidos, le avisan que había sido elegido por las juntas militares para ser presidente. Viene Leviston, va a ser presidente durante poco tiempo y le va a dar un golpe de Estado al gobierno de Leviston, Lanusse. Sí, Lanusse, que va a ser el que va a redactar aquella ley que va a decir que para ser presidente de la Argentina que haber vivido los últimos 8 meses en la Argentina. Y entonces se levanta la proscripción del peronismo, se le permite volver a Perón, pero no se le permite ser presidente directamente. Bueno, hay una maniobra ahí
que hace el peronismo, que va a presentar a Cámpora como candidato. Cámpora gana las elecciones, cuando gana está poco tiempo en el gobierno, renuncia y va a darle el paso a Perón, que vuelve, sí, vuelve a la historia argentina, vuelve a la Argentina después de 18 años de estar proscripto, de estar prohibido en la Argentina. Pero no es el mismo Perón que se fue, no es el Perón del 45, ¿sí? No puede resolver la situación económica, y encima de que no puede resolver la situación económica se rodea de gente de la derecha, de las organizaciones, ¿sí? Echa a los grupos más radicalizados de Plaza de Mayo, y no tiene peor acontecimiento de la historia nuestra que el líder político muere. En el 74 muere Perón, deja el gobierno a Isabel Martínez, y es ahí donde irrumpe la última dictadura militar. Este momento nos lo va a explicar la alumna Victoria Castro con su trabajo de investigación, y nos va a contar qué es lo que pasó. Terrorismo de Estado en la Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, derrocando del poder a Isabel de Perón, estableciendo un gobierno de facto constituido por 3 armadas: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y Orlando Agosti. Dicha junta militar llevaron a cabo diferentes medidas. Instaló un estado de sitio, suspendió la actividad de los partidos políticos, impulsó la censura de la prensa, entre otras. La madrugada del 24, la Junta Militar difundió un comunicado en todo el país, en el que afirmaba que asumir la conducción del Estado, y lo definió como proceso de reorganización nacional. Este proceso se basa en la represión y el uso de la violencia política, uso y discriminación del terror como forma de disciplinar a la sociedad. El terrorismo de Estado se ejerció en la desaparición sistemática de personas, torturas y atrocidades que sufrieron miles de personas que los militares consideraban como amenaza. Los detenidos eran llevados a centros clandestinos de detención. En dichos lugares las personas eran torturadas y el que entraba ahí no salía más. Lo específico del terrorismo estatal argentino consistió en la desaparición sistematizada de personas, cuya finalidad era la sustracción de la identidad de la víctima. Los captores no solo se apropiaban de la decisión de acabar con la vida de las víctimas, también privaban de la posibilidad del entierro. Los privaron la posibilidad de escribir su muerte dentro de la historia. Por esto mismo podríamos decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la última dictadura argentina: adueñarse de la vida de otras personas a partir de la sustracción de su muerte. El terrorismo de Estado deshumanizó a miles de inocentes, les sustrajo su dignidad. El Estado terrorista no se limitó a eliminar físicamente, sino que a la vez pretendió sustraerle todo rasgo de humanidad, adueñándose de las víctimas y borrando todos los signos que dieran cuenta de su paso por el mundo, su nombre, su historia y hasta su propia muerte. Se estima que hubo unos 30.000 desaparecidos, aunque la CONADEP solo pudo comprobar 7.954 casos. Hubo miles de personas que no conocen su identidad y hoy en día siguen buscándola. Se estima que hoy en día, gracias a abuelas de Plaza de Mayo, ya más de 100 nietos desaparecidos fueron recuperados. Por eso y más que nunca decimos nunca más, para que esa época oscura de terror no vuelva a repetirse. Memoria para que esto no se olvide. No olvidamos ni perdonamos, solo pedimos justicia. Bueno, ahí está, buenísimo el trabajo de... Esta es la parte que más me gusta de armar este tipo de videos y este tipo de presentaciones, en los trabajos de los estudiantes que quizá le ponen otra mirada,
o seleccionan otras cosas. Ahí vemos los lápices siguen escribiendo, que conmemora el día de hoy, que es 16 de septiembre, que es el momento en que el ejército va a buscar a estos chicos en La Plata, en la facultad de arte, ¿no? Y por eso se le dice la noche de los lápices, bueno, porque son llevados los de aquel lugar. Y bueno, y esa lucha por el boleto estudiantil y todo ese protestar y pedir algo durante el proceso de reorganización nacional, como se llamó en aquel momento, habla de una ingenuidad, de una valentía y de una ingenuidad de parte de aquellos jóvenes de aquel momento, ¿sí? Entonces fueron secuestrados, torturados y muchos desaparecieron. Bueno, el que cuenta esto es Pablo, el sobreviviente de aquellos momentos, que nos permite reconstruir esta parte de la historia. El boleto estudiantil llegó, ¿sí? Hoy viajan ustedes en la SUBE, tienen la SUBE cargado para estudiantes. Bueno, gracias a esta lucha, traerlo a la memoria cada 16 de septiembre, o cada vez que se pueda, cada vez que la democracia está en peligro, es importante. Es importante la lucha, es importante el reconocimiento, es importante acordarse de lo que pasó. Así que bueno, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado, que hayan aprendido y que sigan que sigamos con esta forma de aprender, sí, que sigan entregando trabajos como el de Victoria, que le agradezco mucho, y espero los que quedan, espero los próximos. Seguimos armando videos, seguimos aprendiendo, sigo recibiendo, seguimos con el mail, y que dejar esto plasmado y que trascienda. Esta es la posibilidad que nos da la internet. Seleccionamos imágenes, nos tomamos el ratito para construir, para aprender y para permitir que otros también aprendan. Así que, bueno, nos estamos viendo.